8 por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella, sino hojas solamente. Y le dijo, nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Hasta ahí, hermanos, vamos a ir al Señor en oración, que Él nos bendiga y nos enseñe en esta tarde. Padre, gracias por traernos al templo esta mañana, domingo, el día del Señor, en el cual cada semana, Señor, lo disponemos, nos preparamos para presentarnos ante ti con regocijo, con alegría, con la expectativa que requiere venir a la casa de Dios como cristianos. En estos momentos, Padre, nos acercamos a tu presencia para implorar que tu Espíritu Santo pueda animarnos a poder mejorar nuestras vidas al escuchar la predicación y de tu palabra y al irla recordando y permitiendo que tu Espíritu Santo pueda lograr la labor clara en nuestras vidas de poderla aplicar de acuerdo a la necesidad que cada uno de nosotros, Señor, tenemos, la necesidad de la Biblia en nosotros mismos. Te ruego que bendigas los siguientes minutos y que tu nombre sea enaltecido, Señor, en el nombre de Cristo. Amén. Amén. La historia es clara, la conocemos por los relatos de los 4 evangelistas. Si los unimos, estos pasajes paralelos, nos damos cuenta, hermanos, que Jesús entró a la ciudad de Jerusalén reconociéndolo algunos de los judíos como el propio Mesías. Una semana antes de haber sido crucificado, por cierto, y el día que la gente gritaba y daba hosanas a Cristo, fue ese mismo día que limpió y purificó el templo de aquellos vendedores que hacían negocio dentro del templo. 2 días después, nos damos cuenta por los relatos que él volvió a entrar a Jerusalén. No solamente llegó y lo que se le conoce como la entrada triunfal, enseguida dejó Jerusalén, volvió a entrar a la ciudad 2 días después de ese relato conocido como la purificación. Y dice la Escritura que en la humanidad del propio Señor, Jesús tuvo hambre. Esa necesidad fisiológica lo llevó a mirar una higuera cerca del camino, nos dice la Escritura, y recordar también, hermanos, que las higueras, este tipo de árbol era muy común en aquella geografía. Así que dice la Biblia que había una higuera, se acercó a ella para comer de su fruto, porque la miró de lejos. La miró rebosando de hojas y dedujo seguramente el Señor que si tiene hojas debe tener frutos, debe tener higos. Normalmente la higuera produce frutos antes de que broten las hojas, así que teniendo eso en mente, el propio Señor dedujo que debería tener higos. Así que se acercó y para decepción propia del Señor se dio cuenta que solamente tenía hojas y no tenía fruto. Al percatarse de esto, solamente se decepcionó, de ella. Nos dice el versículo 18, el 19, viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella, solamente hojas. El Señor esperaba que la higuera tuviera higos buenos, pero solo la encontró rebosando de míseras hojas. Esa higuera tenía, entre comillas, un buen lejos. Al mirarla de cerca se dio cuenta que solo aparentaba tenerlo. Quizá dijo, bueno, detrás de alguna hoja puede estar el fruto. Tuvo que acercarse a ella, mover una hoja, mover otra, mover las varias ramas, y se percató de que solamente cumplía con una labor de ornato, sencillamente, más que de ornato, una labor de dar sombra, y no estaba cumpliendo su función de ser, para lo cual había crecido ese árbol. Así que no estaba cumpliendo con la razón de ser. Al traer eso a nuestra mente, hermanos, a nuestra memoria, este pasaje bíblico,
podemos pensar y podemos analizar que la expectativa de nuestro Dios o del Señor Jesucristo era una expectativa real y era una expectativa objetiva. Es decir, Él esperaba que el árbol cumpliera su función, no únicamente la de dar sombra, sino la de dar fruto y traer satisfacción, en este caso al transeúnte o al deseoso que pasaba cerca de ella, pero solo aparentaba tenerlo. Qué triste debió haber pensado el Señor. Dentro de la vida cristiana, hermanos, nos damos cuenta que este relato puede ser aplicable al cristianismo mismo. El Señor espera algo de nosotros, su pueblo, su iglesia, sus hijos, los creyentes, y Él se acerca a nosotros para mirarnos y esperar que nosotros cumplamos con el propósito y con la esperanza de vida con la cual Él nos ha plantado, donde nos ha colocado precisamente. Así que dentro de la vida del reino, hermanos, repito, esto es muy semejante. El Señor espera en su bondad que su bondad sea satisfecha por el fruto de cada uno de nosotros. Pero a menudo se encuentra únicamente hilos de hojas y no higos. Finalmente para eso hemos sido creados, para llevar fruto, para gloria de su nombre. Ahora, teniendo esto en mente, hermanos, y en nuestro pensamiento, vamos a analizar algunos ejemplos claros en la palabra de Dios de qué es lo que el Señor espera de nosotros o cuando el Señor espera algo de usted y de mí. De hecho, sabemos, y eso queda establecido, de que el Señor desea que cada uno de nosotros, sus hijos, tengamos fruto que poderle ofrecer, sencillamente por la razón de que Él sea satisfecho. Quizá no encontremos alguna otra razón en la palabra de Dios, no encontremos algún otro motivo, aunque los hay demasiados. Sin embargo, si Él solamente voltea a ver a nosotros, dice la palabra de Dios en un salmo, que Dios desde los cielos miró hacia los hijos de los hombres aquí en la tierra para ver si había algún entendido. Al parecer podemos deducir que el Señor de tiempo en tiempo, por así decirlo, Él voltea desde su trono en el cielo para mirar a nosotros, no solamente a su creación, sino a su pueblo, a la iglesia, a usted, a mí en particular, para acercarse, y como lo hizo el Señor Jesucristo en aquella ocasión con la higuera, no solamente quiere, es llamado por la belleza de la hoja de la higuera, sino se acerca para satisfacer una necesidad. Y aunque el Señor no tiene necesidad de nosotros, pero me refiero a que la bondad de Dios sea satisfecha al ver su vida y la mía llevando fruto para gloria de Él. Así que el Señor desea que cada uno de nosotros, como hijos de Él, tengamos fruto que ofrecerle para su propia satisfacción. No para ser evaluados por Él, quizás tampoco para llevar gloria personal, sencillamente para la satisfacción de nuestro Dios. Así que vamos a ver, hermanos, cuando Dios espera encontrar fruto de nosotros. Número 1, vamos a ver el primer ejemplo de 4 de 5 ejemplos de personajes bíblicos que nos van a dar un norte respecto a qué espera Dios de nosotros o cuando Dios espera de nosotros encontrar fruto y no solamente hojas. Número 1, si vamos a Génesis capítulo 20, Génesis 20, versículo 1, vemos el primer ejemplo. ¿Qué espera o cuándo espera Dios encontrar fruto de nosotros, sus hijos? Número 1, vamos a ver el ejemplo de Abraham. Cuando se trata de exponer o poner en evidencia la realidad espiritual o una realidad espiritual. Génesis capítulo 20, versículo 1. Génesis 21 dice la Biblia, de allí partió Abraham a la tierra del Negev y acampó entre Cades y Sur y habitó como forastero en Gerar. Y dijo Abraham de Sara su mujer, es mi hermana. Y Elimelech o Abimelech, rey de Gerar, envió y tomó a Sara, y continúa la historia. No voy a abarcar mucho para no tomar mucho tiempo de ello, conocemos la historia usted y yo.
El asunto es que dice la Biblia que Abraham se puso de acuerdo con Sara, ciertamente eran, vamos a decirlo así, eran medios hermanos. Y le dijo, mira Sara, vamos a llegar aquí y me parece que voy a estar expuesto a la maldad de los hombres y si saben que tú y yo somos maridos, pues seguramente me van a tratar de eliminar, de hacer un lado, de quitarme la vida para quedarte contigo. Así que, ¿qué te parece si decimos que pues realmente somos hermanos? Claro que no estaban mintiendo realmente, pero no estaban presentando toda la verdad. Así que dijo Sara, bueno, está bien, no hay problema, vamos a decirlo, realmente lo somos y bueno, y así ya, pues es que no me gusta que me diga que me dijeran cuñado, prefiero que me digan cuñado, haber dicho Abraham, ¿verdad? A que me quiten la vida. Y así fue. Vemos aquí, hermanos, en este ejemplo de Abraham, que Abraham debió haber expuesto la verdad completa, pero prefirió exponer solamente la apariencia. Sí, sí entiende esto, ¿verdad? Abraham debió haber expuesto la verdad completa, pero prefirió exponer la apariencia. Uno es la verdad y otro aspecto es la apariencia. Abraham escogió presentar una apariencia y no presentar la verdad completa. Así que la bendición de Dios va a venir sobre los suyos cuando realmente el Hijo de Dios se presenta o presenta la realidad en su vida y no cuando se aparenta solamente la verdad. Esto quiere decir, o más bien quiero explicarlo, esto se aplica o entendemos que Abraham está ejemplificando, simbolizando aquel tipo de cristiano que no presenta en su vida diaria realmente lo que es y lo que representa, lo que simboliza o más bien lo que realmente es en su vida, un hijo de Dios. Y prefiere aparentar o prefiere presentar únicamente que los demás vean lo que él está presentando ante ellos. Es verdad que tenemos que dar un testimonio correcto y fiel y digno del Señor Jesucristo, de lo que realmente somos creyentes. Sin embargo, en ocasiones podemos llegar solamente a esperar que nuestros compañeros de trabajo o nuestros parientes que tanto nos han atacado por estar decidiendo, cambiando, como ellos dicen, de religión, pero ahora que hemos tomado la vida cristiana en serio, hay algunos cristianos como Abraham que dicen solamente apariencia y no la verdad. Entonces dice ese cristiano, bueno, que ellos piensen lo que quieran, yo me voy a comportar más o menos bien, yo voy a cumplir con lo que tengo que hacer como cristiano, pero que ellos piensen lo que quieran pensar de mí. No, hay que presentar la verdad completa y entera. Abraham debió haber llegado y dicho, pues es mi mujer, es mi esposa y bueno, estamos aquí por esta necesidad y esta situación. Pero dijo, no, mejor vamos a esperar que, pues si se llegan a enterar, qué mejor que no lo lleguen a saber, salud. Mejor que no vamos a mentir realmente, pero tampoco vamos a presentar toda la verdad en su totalidad y en su cabalidad. Así que piensen ellos lo que quieran pensar, tú y yo salimos librados. Cuando Dios espera encontrar fruto de nosotros, cuando se trata, hermanos, de que tengamos que exponer una realidad espiritual y no solamente aparentar algo para que la gente deduzca lo que somos. ¿Sí me doy a entender? ¿Vas a comer? Sí, pero no voy a orar, pero la gente sabe que soy cristiano. Que lo deduzcan, que crean que voy rápido a la hora de comer y no voy a orar porque hay muchos compañeros y el resto va a saber que soy cristiano mejor. Ahí lo dejamos a la imaginación de ellos. Dios espera, hermanos, ahí que tengamos fruto. Es ahí donde Dios ha venido y está moviendo las hojas de nuestra vida para ver si encuentra un fruto que glorifique, que satisfaga la bondad de Dios, su misericordia sobre nosotros, pero muchas veces temo que Dios ha encontrado únicamente hojas y hojas y hojas y hojas y solamente hojas. Dios espera que ante cualquier situación o persona, ante cualquier persona que nos encontremos, manifestemos que somos de Él, que somos de Cristo.
y que no simplemente ellos crean que simpatizamos con los hermanos. Hay esposos que buscan el acercarse al Señor y van iniciando en la vida cristiana, y ese temor del qué dirán los familiares, los vecinos, y la esposa ya convertida de años y los hijos también, y él comienza a asistir a la iglesia, a buscar las cosas de Dios. Hay algo aún, y pudiese no justificar, pero lo pudiésemos entender, de que diga, pues yo soy simpatizante únicamente, acompaño a mi mujer a la iglesia, pero no se justifica, porque Dios está buscando fruto, higos en su vida, y es ahí donde debe de encontrar realmente fruto que satisfaga al Señor, y no solamente hoy. Exponer nuestra fe en Cristo, hermanos, ante todo y frente a todo. No nos debemos de avergonzar de confesar a Jesucristo como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Mire lo que dice Lucas capítulo 12, versículo 8, Lucas 12, 8. Dice la palabra de Dios así, Lucas capítulo 12, versículo 8, dice, os digo que todo aquel que me confesare delante de los hombres, también el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios. No debemos de avergonzarnos, hermanos, de decir que somos cristianos. No debemos de avergonzarnos de decir que somos bautistas tampoco. No debemos de avergonzarnos cuando se burlan de nosotros y nos identifiquen con cierta línea del movimiento fundamental. En alguna ocasión, cuando vivíamos en Baja California Sur, fuimos a una conferencia invitados por un pastor misionero en La Paz. Fuimos, aprovechamos la oportunidad que tenemos que llevar uno de nuestros hijos al especialista a La Paz, al Seguro Social, y coincidió providencialmente, quiero decir, que había una conferencia. El pastor Humberto Linares, que él estaba cerca de La Paz, nos recordó, llegamos a visitarlo, y dice, hay una conferencia, yo fui ayer, y fuimos, ya nos dio la dirección, llegamos ahí, después de haber ido al hospital, y en la tarde llegamos con el misionero, una carpa ahí al aire libre, en el terreno donde estaba iniciando, y había un par de predicadores, de esos, entre comillas, renombrados en el círculo fundamental, y llegamos, nos sentamos, recuerdo, y estábamos esperando ya el inicio del culto, y se acerca uno de ellos, y ya se presentó, y me presenté, dice, ¿de dónde vienes? Soy fulano de tal, estamos comenzando una iglesia aquí, cerca en un poblado, ¿y de dónde son miembros? Somos miembros de la Iglesia Bautista Puerta Abierta desde hace algunos años. Ustedes son de los separados de los separados. Digo, pues algo así. Ok, se dio la media vuelta. Ni modo. Si no debemos de avergonzarnos por ser llamados cristianos ante los incrédulos, tampoco debemos de avergonzarnos ante otros creyentes que tengan otro concepto de nosotros. Se trata de presentar, de exponer la realidad espiritual y no solamente una apariencia, para tratar de integrarnos a otra línea, a otro grupo. ¿Qué importa? Mientras el Señor sea satisfecho, eso es suficiente. Mientras tengamos nuestra conciencia tranquila, por decirlo de alguna manera coloquial, mientras nuestro espíritu esté satisfecho y tranquilo delante de la presencia de Dios y tengamos la aprobación de Dios, ¿qué importa la aprobación de los hombres? Cuando Dios espera encontrar fruto en nuestra vida, no solamente hojas, cuando se trata de exponer la realidad espiritual. Número 2, vamos a ver un segundo ejemplo, el ejemplo de Jonás. Si me acompaña al Antiguo Testamento, Jonás capítulo 1, versículo 1. Jonás capítulo 1. Y vamos a ver este pasaje, Jonás 1:1, dice en la Biblia, Jonás capítulo 1, verso 1. Y aquí estamos hablando de un ejemplo de otro personaje bíblico donde pudo haber encontrado Dios fruto para satisfacción personal y gloria de Dios, pero solamente habrá encontrado seguramente hojas únicamente. Jonás 1:1 dice la Biblia, vino palabra de Jehová a Jonás,
hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Aquí encontramos, hermanos y muchachos, un ejemplo claro y vívido de cómo se presentó la oportunidad a este profeta de Dios, a Jonás, de haber manifestado y de poderle haber entregado al Señor, a Dios mismo, fruto en su vida, pero decidió solamente aparentar. Ah, yo soy profeta de Jehová. ¿Y qué andas haciendo aquí? Le dijeron los marineros. Ah, es que soy profeta, pero huyo de su presencia. Ah, ok. Entonces, pues algo tiene que pasar. Algo tiene que pasar. Y conocemos la historia, ¿verdad? Las consecuencias vinieron, fue echado al mar para que se aquietara la turbulencia que hubo. Así que Jonás tuvo la oportunidad de haber ofrecido al Señor lo mejor de sí, fruto que glorificara su nombre, pero decidió solamente presentar una apariencia. Cuando Dios espera encontrar fruto de nosotros, no solamente cuando se trata de exponer la realidad espiritual, sino cuando se trata de acatar la voluntad divina. Dios espera que nosotros obedezcamos y acatemos su palabra realmente como Dios la ha pedido. En este caso, Dios se acercó a Jonás, con quien esperaba diese fruto, pero solo le ofreció a Dios. Jonás era un hombre que conoció a Dios. Realmente no termina uno de pensar y de reaccionar. ¿Cómo fue posible que Jonás, siendo un hombre que conocía a Dios aparentemente, trabajaba para él, fue un profeta de Dios, incluso la situación la utilizó el propio Señor Jesucristo para enseñar que así como Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días, así es necesario que el Hijo del Hombre permanezca 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. Un personaje aludido en otros pasajes bíblicos que se entendía que era un profeta de Dios y conocía a Dios. Y en una consigna tan sencilla, clara y directa de parte de Dios, sin embargo, la cumpliera, por supuesto, sin embargo, Jonás decidió cumplir con la voluntad, pero la suya propia, no la de Dios. Jonás, quiero que te levantes y dejes tu labor cotidiana, te levantes, vas a hacer un viaje, te va a llevar algunos días, algunas semanas seguramente. Quiero que vayas a esa gran ciudad, investiga sobre sus geografías, investiga sobre sus personajes. Lo que te quiero decir, le dijo Dios a Jonás, es que quiero que vayas a Nínive. Es una gran ciudad que necesita arrepentimiento, porque su maldad ha llegado hasta mí y quiero mostrar mi misericordia, quiero mostrar mi bondad para con ellos. Así que necesito un instrumento y ese instrumento eres tú. Ahora, Dios no estaba escogiendo a Jonás ahí, un aventón, a ver quién será bueno, a ver, está este Jonás, a ver cómo sale. No, Dios conocía a Jonás. No sabemos mucho acerca de la biografía de Jonás, lo que sabemos fue pues que es un profeta de Dios, tomó un tintero, escribió la historia, seguramente quedó registrada para la posteridad. Se presentó como un siervo de Dios, como un hebreo, como un profeta, como uno que tenía temor de Dios, pero estaba viviendo de otra manera. Así que Dios esperaba un fruto en el árbol de la vida de Jonás, pero Jonás decidió solamente ofrecerle hojas. Dijo Dios, así no, así no. Dios ansiaba encontrar un higo, solamente un higo en ese hombre, pero únicamente miró un bulto de hojas que cubrían su negligencia espiritual. Qué decepción debió haber sido para Dios. Si utilizamos una figura de antropomorfismo, podemos llamarle, comparando a Dios como un hombre, y es una persona ciertamente, pero ciertamente Dios también reacciona porque es un ser y tiene emociones.
seguramente se habrá decepcionado de Jonás, aunque todo esto, usted y yo entendemos que estaba ya en la presencia de Dios y en su sabiduría y todo conocimiento, Dios ya tenía planeado todo lo que iba a suceder. Sin embargo, habrá seguramente Dios esperado mucho más de Jonás, pero Jonás se fue al lado contrario. La pregunta es, ¿por qué si somos árboles diseñados para llevar fruto, por qué solamente le ofrecemos a Dios? Tenemos un tercer ejemplo en la palabra de Dios y vamos a pasar al Antiguo Testamento nuevamente y vamos ahora al segundo libro de Samuel. Segundo libro de Samuel, capítulo 11. Segundo de Samuel, capítulo 11, versículo 1. Encontramos una historia que no voy a leer todo el pasaje, también es conocida por todos nosotros seguramente. Y encontramos a un tercer personaje en nuestro desarrollo de la predicación de esta mañana que se esperaba que mostrara higos y le ofreciera fruto, quiero decir, a Dios, pero solamente aparentó. Segundo de Samuel, capítulo 11, versículo 1, dice en la Biblia: aconteció al año siguiente, en el tiempo en que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día al caer la tarde que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Vio David a preguntar sobre aquella mujer y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo. Y envió David mensajeros y la tomó. Y vino a él y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Y concibió la mujer. Del versículo 4 al versículo 5 hay un tiempito donde dice: y concibió la mujer y envió a hacerlo saber a David diciendo: estoy encinta, y continuó el relato. ¿De qué estamos hablando en este pasaje? Bueno, encontramos aquí el ejemplo de David. Dios esperaba que llevase fruto, pero lo que encontró fue hojas. Es decir, Dios esperaba la realidad que David reaccionara correctamente, pero se dejó llevar por la carnalidad. Dios espera encontrar frutos que glorifiquen su nombre cuando se trata de dominar nuestra carnalidad personal. Déjeme explicarlo, si me lo permite. David era una persona controlada y equilibrada en la mayoría de sus situaciones. David era una persona equilibrada. Usted y yo podemos leer los salmos y nos damos cuenta del temperamento, de sus actitudes, de su amor por Dios, de su vida estable en ese sentido, pero llegó un momento que fue dominado por sus pasiones y por sus propios sentidos. Llegó a su vida un momento que se permitió ser dominado por sus sentidos y las exigencias propias de su carne, y cayó. Entre paréntesis, quiero mencionar que lo maravilloso de la palabra de Dios, hermanos, es que la palabra de Dios no esconde los pecados de los personajes bíblicos elocuentes, por así decirlo. No solamente presenta los grandes actos, aquellos que ensalzan el nombre de Dios, sino que los presenta también como pecadores, como usted y como yo. No los esconde. En la actualidad vivimos en una sociedad que realza, pone en un pedestal a ciertos personajes y tratan de encubrir sus pecados, tratan de encubrir sus vidas ocultas o su segunda o tercera vida que tienen. La palabra de Dios no hace eso. Ella expone a cualquiera a la realidad. Así que Dios esperaba de David que encontrar fruto, pero se encontró en una situación donde David debió haber dominado sus pasiones y sus sentidos. Pero el Señor solamente, o Dios mismo, encontró solamente hojas. La naturaleza carnal domina al creyente cuando hacemos de lado lo espiritual. En Gálatas capítulo 6, versículo 16, nos lo recuerda el apóstol Pablo tan claramente. Gálatas 5:16, digo pues, andad en el espíritu
y no satisfagáis los deseos de la carne. Pero cuando cedemos como David y descuidamos un poco lo espiritual para ceder a los sentidos, a lo de la carne, a lo no espiritual, entonces tendemos y estamos en el mismo peligro que corrió David. Y Dios ya no encuentra en nosotros. Y cuando hablamos de carnalidad, hermanos, estamos hablando de una naturaleza que nos domina, ¿no es cierto? Pablo lo dijo en Romanos capítulo 7, versículo 14, y no es para justificarnos, por supuesto que no. Pero Pablo lo dijo con estas palabras, Romanos 7, 14, Pablo lo dijo así, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy, ¿qué dijo? Carnal, vendido al pecado. Ah, es que si Pablo fue carnal, pues yo también con mayor razón lo puedo ser. Pero no es así. No debemos de tomar estos personajes como una justificación para caer en pecado o para vivir una vida permisiva. Pablo decía, yo soy carnal, vendido a pecado. Estaba diciendo, hermanos, yo soy un humano como ustedes, expuesto a las mismas debilidades, expuesto a los mismos pecados, expuesto a las mismas situaciones, tentaciones. Soy carnal, soy humano, tengo una humanidad que me controla, que me domina, pero he tratado de aprender, podemos decir, como Pablo lo dijo a los Gálatas, he tratado de satisfacer los deseos espirituales más que los deseos carnales. Así que, en el ejemplo de David, volviendo a este, Dios esperaba en David encontrar fruto que glorificaba su nombre cuando se trató de dominar la pasión o la carnalidad personal. Pero Dios encontró en este caso de David únicamente hojas. David no le pudo ofrecer nada a Dios, sino solo hojas, pero llenas de plagas. Ahora no estamos juzgando toda la vida de David respecto a esta situación o alguna otra. David tuvo mucho que ofrecerle a Dios y cuando en la mayoría de los casos la vida de David fue una vida elocuente, llamativa por Dios, que le agradó. Hubo unos casos en los cuales tuvo que ser sacudida ese árbol de la vida de David para encontrarle. Quizás por ahí había un higo, un fruto que le diera esperanza a David de salir y Dios le diera una nueva oportunidad para poder encontrar en él. ¿Cómo contrarrestar la carnalidad? Justamente, dice Pablo, con la espiritualidad. Y número 4, y termino, hermanos, número 4, digo, si tardo más ya no me van a invitar otra vez, ¿verdad? Número 4, encontramos un cuarto ejemplo. El cuarto ejemplo es el que encontramos en Malaquías capítulo 1, versículo 6. Vamos al Antiguo Testamento, al finalizarlo prácticamente, y vamos a llegar a este último libro de la Biblia, Malaquías capítulo 1, versículos 6 al 9. Aquí encontramos un cuarto ejemplo. Dios esperaba que esta higuera de este grupo de personas, y me refiero en términos metafóricos, tuviera fruto, pero solamente encontró hojas también. Malaquías 1:6 dice la Biblia, el Hijo honra al Padre, hizo un reclamo directamente Dios a los sacerdotes de aquel tiempo a través del profeta Malaquías. El Hijo honra al Padre y el siervo honra a su Señor. Si pues yo soy Padre, ¿dónde está mi honra? Y si ustedes dicen que yo soy su Señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes que menospreciáis mi nombre. Y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? En que ofrecéis, dice Dios, sobre mi altar pan inmundo. Y dijisteis, bueno, ¿y en qué te hemos deshonrado? Y la respuesta de Dios es esta, en que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. Cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Ahora Dios los está retando y les dice, a ver, si hay un manual del levita y del sacerdote, que era el libro de Levítico, y ya está estipulado en la ley, de hecho está legislado, les pudo haber dicho Dios, está en la ley de Moisés, cómo deben de llevar a cabo la forma, la metodología para ofrecer los holocaustos, los sacrificios, las ofrendas, con sus diferentes nombres, de diferentes maneras, ya lo tienen y ustedes están ofreciendo lo contrario a lo que ya está establecido, les dijo Dios.
cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Pregunta Dios. Asimismo, cuando ofrecéis el animal cojo o el enfermo, ¿no es malo? Les dice Dios, preséntalo tú pues a tu príncipe, ¿acaso se agradará de ti o le serás acepto? Dice Jehová de los ejércitos, versículo 9. Ahora pues orad por el favor de Dios para que tenga piedad de vosotros. Pero ¿cómo podréis agradarle si hacéis estas cosas? Dice Jehová de los ejércitos. No escuchamos el tono de voz de Dios dirigiéndose a los sacerdotes, hermanos, pero en la simple lectura podemos darnos cuenta que Dios estaba molesto. No con el pueblo, con los sacerdotes. Los líderes religiosos del pueblo de Israel, porque aún a sabiendas, teniendo el conocimiento de causa, es decir, teniendo las escrituras santas de cómo ellos deberían de proceder en los ritos ceremoniales, le estaban ofreciendo a Dios lo que es para Dios. Ah, sí, no pasa nada. La otra vez le ofrecimos un animalito, un corderito cojito que venía, lo traían, se les cayó al oferente, se le quebró la patita, no hubo problema, no pasó nada, le ofrecimos a Dios ese corderito, Dios no nos castigó, así que no importa, tráeme tuya. Está cieguito, no importa, es para Dios el cabo. No te fijas, al cabo esta carnita se la va a comer, es para los levitas, para los sacerdotes y su familia que viven de las cosas del templo, no pasa nada. Sí, es para Dios, pero mira, el otro día no sucedió nada, Dios no nos abrió la tierra, no nos tragó porque ofrecimos algo indebido, indecente y sucio al Señor, no pasa nada, ellos comenzaron a correr la voz y permitieron que el pueblo se complaciera en la indisciplina y en el ofrecerle a Dios lo más bajo que pudieron ofrecer. Así que Dios hace un acercamiento a la vida del pueblo de Israel y en específico al grupo de sacerdotes y al sumo sacerdote, y les hace un reclamo fuerte a este tipo de personas, a los sacerdotes de su pueblo, porque habían dejado de lado la excelencia al sacrificarle a Dios los animalitos de Jesús. Algo así como hoy en día decimos, todo es para la iglesia. ¿Sí la captó o no la captó? Sí, ¿verdad? Al cabo al pastor, al rato el pastor ni se da cuenta, ni me va a decir nada. O sea, no le diga nada, pero Dios sí le va a recordar. Y al rato el pastor le va a recordar también. Un día le estábamos pidiendo juguetitos a la congregación para el departamento de cuna y hermanos, pues traigan juguetitos y cositas que sirvan y todo aquello, ¿verdad? Y si alguien quiere comprar algo, pues tráigalo. Y hay una hermana con una caja de mugrero. Perdón, ya mi esposa me va a echar ojos después. Pero es la verdad, llegó una hermana con, pastor, ahí están unos juguetes. ¿Verdad? A unos ya ni sirven. Pero a ver qué pueden hacer. No, pues si no sirven, ¿para qué lo trajo? ¿Verdad? Ha de haber dicho, pues es que es para la iglesia, con mayor razón, pues entonces, ¿para qué trae cosas inservibles a la iglesia? Mejor no las traiga. A Dios se le ofrece lo mejor. Si bien no quería hacer un gasto excesivo, pues solamente hubiera llevado cosas que sí servían. Y si cogió algo ahí entre los vecinos o los juguetes de sus hijos que ya no los querían, y llevó cosas que no iban a ser inútiles para el departamento de cuna, ¿para qué queríamos basura en la iglesia? ¿Sí o no, hermano? O sea, pensando bien. Le dije a un hermano, vamos a buscar ahí, vamos, lo que no sirve, tírelo. Tírelo, porque no sirve, no vamos a dejarle a los niños de la iglesia cositas que no valgan la pena. Hay muchos cristianos así. Al cabo es para Dios. Al cabo es para la iglesia. Al cabo no tenemos reloj checador en la iglesia si llegamos tarde al culto. Y con ganas de poner uno, ¿verdad? Seguramente. Y no solamente para venir a los cultos, sino para cumplir con nuestros ministerios diferentes. No, al cabo el pastor no me ve, al cabo la esposa del pastor no sabe. No, así déjalo, hermano. No, es ahí, hermanos, donde Dios espera encontrar fruto de nuestra parte, pero me temo que en muchas ocasiones solamente empieza a mover la higuera y buscando y no cae ningún higo.
puras hojitas, puras hojas. Al Señor se le ofrece lo mejor de nuestra vida, lo mejor de nuestro tiempo, nuestras fuerzas, lo mejor de nosotros mismos. Todo lo que hagamos para Dios, nuestro Salvador, debemos de hacerlo con el más alto espíritu de excelencia. No sé si les platiqué en alguna predicación hace tiempo, había un enfermero en la iglesia y estábamos, el hermano Luis López propiamente, había llegado a la iglesia, al pueblo, nos acompañó y aproveché para que instalara una alfombra que teníamos ahí en la plataforma. La instaló, pero había una rajadura en la alfombra, una alfombra usada. Y ya la habíamos puesto, el hermano lo estaba instalando. Más noche llegó el hermano, el que era enfermero y que estaba en el área de cirugías. Y me dice, pastor, ahí hay una abertura pequeña, quizás unas 2 pulgadas, yo creo. En la parte de acá, voy a poner la silla. Y me dice, hay que arreglarla. Dice, yo la puedo coser. Ya no se podía arreglar como en un principio. Dice, yo la puedo coser, busco la manera de coserla. Le conseguimos una aguja gruesa, un hilo de color. Y pues ahorita en 10 minutos el hermano termina, ¿no? Ya queda todo listo. Y el hermano está viendo y movía la alfombra y la verificaba. Yo me imagino que estaba viendo como la cabeza de un paciente, ¿no? Y viendo a ver dónde le iba a coser el descalabro. Pasaron 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, 20 y el hermano examinando la alfombra. Ya, hermano, le da falta que le inyecte ahí a la alfombra. Ya, métale aguja. Dice, no, pastor, dice, estoy viendo a ver cómo le voy a hacer y que se note menos la postura, ¿verdad? Y digo, hermano, pues a ver, y ahí estoy yo esperando. Y ahí está el hermano, tardó mucho tiempo, y cuando digo mucho tiempo no fueron días, por supuesto, fueron, pues, quizás pasó de la hora, no lo sé. Cuando yo esperaba que lo hiciera rápido, el hermano tardó. Digo, hermano, ¿por qué está tardando tanto? Le digo. Dice, es que es para Dios. Digo, hermano, pero la silla la vamos a poner arriba. No se preocupe tanto. Sí, dice, pero es para la iglesia. Aunque nadie lo va a ver, pero Dios sí lo está viendo. Si quiero hacer algo bien para Dios de excelencia. Digo, adelante, hermano, no hay problema. Digo, pues me estaba dando una lección el hermano al pastor. ¿Está bien? Aquí estoy, el tiempo que necesite, ¿verdad? Nada más que si tarda más de medianoche, pues ahí me cierra por fuera el templo. Y sí, hizo un excelente trabajo, se notaba la costura, pero solamente él y yo que sabíamos dónde estaba. Hizo un buen trabajo. El hermano no sabía, el hermano ni se imaginaba que Dios estaría en un sentido viendo a ver si había fruto en esa actitud, en ese corazón del hermano. Y a mí me parece que sí lo encontró Dios. Porque el hermano le estaba ofreciendo a Dios lo mejor. Sus conocimientos que había obtenido para servir a la gente en sus necesidades físicas, en algo material, lo estaba aplicando para servir a Dios. Muy diferente, coser la piel, varios tejidos, de la piel a estar cosiendo una alfombra. Pero hizo lo mejor de su parte. ¿Sí me doy a entender? Realmente ahora yo lo analizo y digo, Dios estaba buscando ahí satisfacerse y el hermano supo hacerlo. Así que todo lo que hagamos para Dios, hermanos, nuestro Salvador, debemos de hacerlo, repito, con el más alto espíritu de excelencia. ¿Recuerdan a los magos? Aquellos magos que viajaron kilómetros solamente para visitar por un breve tiempo a un bebé, que ese bebé no sabía qué estaba ocurriendo ni lo que le estaban regalando en aquellos presentes. Pero ellos le dieron lo mejor de sí mismos y lo mejor que ellos poseían, sus tesoros, su tiempo y su propia vida al recién nacido Jesús. Y llegar. Sin conocerle, solamente las profecías seguramente los llevaron a aquel lugar. Así nosotros también. ¿Qué espera Dios de usted? ¿Qué espera Dios de mí? Somos como árboles plantados, dice el Salmo, junto a corrientes de agua. Y si somos árboles plantados, Dios espera que demos fruto a nuestro tiempo, que nuestra hoja no caiga. Y Dios viene a buscar
tiempo en tiempo a nuestro árbol de la vida algún fruto. ¿Qué encontrará en su vida? ¿Qué encontrará en mi vida? Hojas solamente, qué decepción. Pero si encuentra fruto, es para satisfacción y para la gloria. Que Dios nos halle fruto en nuestras vidas y no solamente hojas. Vamos a orar. Padre amado, gracias por tu palabra. Gracias por este recordatorio que tú nos haces el día de hoy, esta mañana, de que no deben ser solamente hojas, sino también fruto en nuestra vida, que glorifique tu nombre, que traiga satisfacción, no solamente presentar una apariencia para que la gente tenga que pensar o que deducir, que concluir de nuestras vidas, sino presentar una verdad absoluta con nuestro testimonio. Ayúdanos, Señor, a saber reaccionar y a saber actuar frente a diferentes situaciones donde tú nos estás trayendo un momento en el cual esperas encontrar en nosotros fruto que glorifique tu persona y que realmente lo puedas encontrar. Líbranos de ser cristianos solamente de hojas, sino que seamos de fruto. Gracias por esta oportunidad, Señor. Me siento halagado por estar detrás de este púlpito presentando tu palabra. Bendice al pastor, su esposa, su familia. Bendice esta congregación, Señor. Permanece y continúa bendiciéndoles largamente, Señor, para que continúen creciendo y abarcando y expandiendo tu palabra por muchos lugares. Te damos gracias en el nombre de Cristo. Amén. Gracias, hermanos. El Señor les bendiga.